Estamos en línea con el diputado de la ciudad, Sergio Abrevaya, por el GEN. Sergio Lucio Fernández Mur te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buen día, bien. Bueno, varias cositas. Recién venía hablando de la Corte para seguir con el tema. ¿Qué importancia tiene la presidencia de la Corte? Vos, un hombre abogado, hombre de justicia, de derecho, de la Corte Nacional, en el esquema interno o institucional. ¿Tiene tanto valor como le asignamos los medios en estos días? Creo que en el estado en que está la Corte, no es que no tenga ningún valor, pero tiene mucho menos de lo que se cree. Digo el estado en que está en el sentido de que los votos están siendo bastante particulares, es decir, bastante individuales, hay como una permanente reposicionamiento en cada sentencia. Yo no veo, digamos, que produzca un enorme cambio o complicación. Sí creo que por ahí si eran otros sí iba a ser mucho más complicado. Si era Lorenzetti era volver a perseguir con un manejo muy fuerte de lo económico y me parece que eso por ahí, sin quitarle sus méritos como jurista, ¿no? Pero me refiero que por ahí Ujú. eso no era un buen liderazgo. Sí. Sergio, te llamamos más que nada con una cuestión que también toca de costado a la Corte Nacional, porque hay un proyecto que hoy se está debatiendo, si mal no tengo entendido, si no se suspendió el debate en la legislatura de la ciudad, relacionado con la posibilidad de que un fallo de un tribunal nacional asentado en la ciudad de Buenos Aires pueda ser apelado al Superior Tribunal de Justicia de la ciudad, cosa que no ocurre normalmente ni actualmente. Las apelaciones van directo a la Corte Nacional. ¿Este proyecto en qué estado está? ¿Tiene posibilidad de ser aprobado? ¿Cómo lo ves? Sí, tiene toda la posibilidad de ser aprobado, es parte de un proyecto que habilita en las audiencias, no quiero aburrir, pero en distintos tipos de etapas procesales, la posibilidad y el uso de las herramientas virtuales y además incluye la posibilidad de que las apelaciones sean al TCJ. Es una vieja aspiración y como mecanismo yo se lo he escuchado a varios jueces y incluso a algún miembro del TCJ hace 6 7 años, donde me di cuenta que Ujú. esta podía ser una posibilidad. En aquella época pensábamos que había que legislarlo desde Nación. Hace unos años comenzó una derivación de la Corte al TCJ, de algunos de esos casos, al Tribunal Superior me refiero, para Sí. que entienda el Tribunal Superior en vez de la Corte. Y me parece que es la vía correcta. Pensemos por qué, porque el tema es por qué. Porque acá ha sucedido algo que es insólito, a pesar de que ya van por lo menos 3 fallos, sobre todo el último hace 3 años, en donde quedó claro definitivamente que la ciudad de Buenos Aires es provincia. Se Sí. necesitó el último fallo, donde con toda la fuerza chocó contra una pared el gobierno nacional, sobre todo Fernández, que hizo declaraciones insólitas a pesar de ser un letrado acerca de la competencia originaria de la Corte, y nuevamente la Corte repitió su histórica postura, que era su histórica de los últimos 10 años, ¿no? Que era que la ciudad de Buenos Aires tiene carácter de provincia o es una ciudad federada con carácter de provincia, ese es el caso de Rosati, los otros dijeron que es provincia, es decir, la fortaleza de esto definitiva implica que ya no hay razones, ya no hay debate para no transferir la justicia. Pero por supuesto el feudalismo argentino retiene en el Congreso la transferencia de los tribunales nacionales porque se siente dueño de la ciudad de Buenos Aires todavía. Si uno relee en la última campaña presidencial las declaraciones de el ex gobernador Gioja, el propio presidente, de la expresidenta o actual vicepresidente de la Nación, otros como Mansur, el propio Infran, la ciudad de Buenos Aires es propiedad de la Nación. Es un disparate que solo la Corte les tiró por la cabeza con su fallo, pero que continúa en la convicción política. Digo todo esto para entender el marco de la situación. Ujú. Entonces, ¿ante qué tribunales vamos nosotros? Al de esa vieja concepción. Vamos ante juzgados nacionales, que ya no son más nacionales, es un entre comillas. Entienden las cuestiones de los porteños. Muchas veces se prorroga jurisdicción, es decir, algunos inician trámites judiciales en la ciudad por el prestigio que tiene, que no corresponden a la jurisdicción o encuentran la manera de hacerlo, pero en definitiva entiende la justicia civil en los divorcios, los consorcios, en la comercial, los cuestiones comerciales de los porteños, es decir, todo lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires tramita no en juzgados de la ciudad de Buenos Aires, sino en juzgados nacionales, con buen prestigio, pero nacionales. Ahora, esa cantidad infernal que hace que cada juzgado civil de los
más de 100 que tiene, tenga en trámite unos 4.000 expedientes por año, para entender la dimensión de la situación. En la apelación última, como en cualquier otra provincia, no se encuentra un porteño, no en el sentido discriminatorio, porque puede ser cualquier lugar que se vino a vivir a la ciudad, me refiero a alguien que conoce la vida de la ciudad y te quedás sin una instancia de apelación, por ejemplo, en queja, en inconstitucionalidad, no podés ir al tribunal de tu provincia, como lo hace un bonaerense, lo hace un jujeño, lo hace un salteño, lo hace un cordobés, en la ciudad de Buenos Aires vas directo a la corte. Y esto tiene que terminar, y entonces en esa ola que te contaba, ahora sí uniendo temas, de ese fallo final cuando discutió la presencialidad del gobierno de la ciudad, diciendo la ciudad es provincia, es que en ese envión es que uno dice, bueno, es el tiempo de que entonces las apelaciones de cualquiera de los fueros nacionales, entre comillas, dejen de ir a la corte y vayan, como en cualquier provincia, a su tribunal superior. ¿Qué es lo que ocurre? Bien lo decía recién, pero le desasnamos a la audiencia por ahí que no conoce bien lo que ocurre en cada provincia, que uno hizo un juicio en una provincia X, la instancia máxima de apelación local es la Corte local y eventualmente después ante la Corte Suprema Nacional como garante general de los derechos totales, digamos, de los argentinos, ¿no? Así es, además viste que los tribunales superiores, las cortes provinciales, la Corte Nacional, son siempre como el final en el sentido común, la difícil construcción de la verdad jurídica, no solo la procesal, sino la material, y en el expediente me refiero, ¿no? En ese expediente, así, es siempre una convención, es decir, en definitiva tiene que ver con quienes intervienen, con esas ópticas que tenemos todos. Entonces es muy importante que aquel que interviene sea o tenga conocimiento de la vivencia de la comunidad en la cual interviene como juez. Por lógica, ¿no? Ese sentido común es una construcción social, en definitiva. Y ese sentido común, que lo tienen todos los tribunales, todas las provincias y todos los jueces de cada provincia, en la ciudad de Buenos Aires está cortado. Y tenés que ir directo a la corte, que tiene que entender en temas nacionales, federales. La verdad que es una locura, hay que terminar con eso. Entonces infiero que de aprobarse este proyecto de ley, cualquier litigante ante la Justicia Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, disgustado por el fallo de Cámara, puede apelar o podrá apelar de ahora en más al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Podrá apelar, ahora siempre está, por supuesto, en este juego, en esta larga lucha por la autonomía de la ciudad, siempre va a estar va a quedar en la Cámara otorgar o no esa apelación, ¿no? Es decir, concederla. Esto es así, este es el juego, digamos, porque esto es lo que dice la ciudad. Por supuesto hay que ver qué dice la sala en que intervenga esa apelación, pero bueno, pero es un avance desde la ciudad, la herramienta va a existir y la puede pedir. Y justo venía a cuento con mi pregunta siguiente, a fuerza de hechos como estos, digo, por ahí la ciudad va imponiendo el traspaso de las funciones judiciales o la autonomía judicial que se dispuso en la reforma ayer en el 94 y que está en un punto bastante lejano del que se preveía en aquel momento, ¿no? Absolutamente, nosotros seguimos sin poder resolver los conflictos consorciales, lo que usted decía, los divorcios, todas las cuestiones que hacen a la vida cotidiana del porteño en juzgados porteños, no lo podemos hacer. Y muchas cosas más, hay absurdos como por ejemplo, el más absurdo de todos, la estación de ómnibus de la ciudad de Buenos Aires, que en cualquier pueblo de la Argentina la maneja el propio municipio, o sea que es menor todavía que provincial, en la ciudad de Buenos Aires la sigue manejando Nación y la acaba de relicitar otra vez y dársela a los mismos concesionarios, Retiro me refiero, ¿no? Es decir, es tremenda la situación, la Capitol Diminutio. La misma que motivó una condena judicial al ex secretario de Transporte Nacional, Ricardo Jaime. Así es. ¿No? Así es, sí. Así que si estamos con ese cuadro, pasamos desde la estación de Retiro, que no es nuestra, pasemos por el puerto, que todas las provincias tienen, nosotros no, y así podríamos seguir armando la lista. No tenemos registro de la propiedad, es nacional, o sea, nosotros los porteños podemos registrar nuestra propiedad, integrar eso al resto del sistema de la ciudad, de construcciones y demás, no lo podemos hacer porque es nacional. El registro de la propiedad es nacional, es decir, es nacional en el sentido que su oficina es nacional.
bueno, todo el tiempo nos encontramos con estas dificultades operativas basadas en que no ha sido devueltas a la ciudad de Buenos Aires y sus instituciones. Digo de vueltas, tengo una aclaración, digo de vueltas, porque acá, viste que en la Argentina todo es de corto plazo, entonces se olvidan las cosas. La ciudad de Buenos Aires tiene 400 años, es decir, todo empezó acá, como quien dice. Así que las instituciones de la ciudad son muy viejas, le fueron sacadas en 1880 cuando se capitalizó la ciudad y se le recortó el territorio de la provincia de Buenos Aires, y quedó separada, ya era provincia igual, en ese tiempo y quedó partida, pero las instituciones de la ciudad, algunas son mucho más antiguas que 1880 y sin embargo no las tenemos porque se las quedó a la nación. Sergio, está venciendo nuestro tiempo y tu mandato en la ciudad ahora en diciembre, pero te postulaste al Congreso de la Nación. Imagino que bregarás allí por estos temas de los que hablamos recién, pero hoy ya quedó conformada la lista de cada alianza con el escrutinio definitivo. ¿Cómo quedó o cómo quedaste en la lista de lo que es Juntos? Bueno, yo terminé primer suplente porque López Murphy accedió al DONT y por los votos que sacó correctamente fue en ese DONT reordenada la lista, así que 3 posiciones de varones fueron las que en la lista de titulares se introdujeron, así que de tener mayor expectativa tengo muchísimo menos. Pero de todas formas, la verdad es que la aspiración a que la representación sea mayor es muy grande, porque que saquemos la mayor cantidad de diputados nacionales posibles, porque vemos un peligro enorme en cómo se está legislando en la nación, así que me parece que hay que acceder a una mayoría de Vamos Juntos, y por otro lado también es el momento para empezar a cambiar en la legislación algunas cuestiones como las impositivas, los privilegios que ha tenido la política, por ejemplo esto que estamos postulando nosotros de que los aumentos de los diputados y senadores dependan de los mismos aumentos que a los jubilados, y bajar los impuestos a las pymes, a facilitar dar trabajo, que ese es el gran tema en la Argentina, que es lo que necesitamos. Bueno, esos temas empujaré de adentro o desde atrás, pero son los cambios que se necesitan con un bloque muy grande, así que la aspiración es a que la mayor cantidad de gente vote esta lista y se conforme un bloque muy grande que permita votar estas leyes. Bueno, esperemos que haya una mayor presencia de votantes para que en definitiva se elija a quien el pueblo quiera que se elija y que no sea este 60 y largo % que votó en la primaria, pero todavía falta un tiempito. Muchísimas gracias, Sergio Abregalla, por este contacto aquí por Red Cultura. A vos, muchas gracias. Buen día.